Las dos bestias del Apocalipsis tomarán posesión de la tierra. ¿Quiénes son esas dos bestias? Prontamente entrarán al escenario mundial. Más cerca de lo que creemos, esas dos bestias del Apocalipsis estarán en posesión de la tierra. Una bestia en la posición política mundial y la otra bestia en la posición religiosa mundial. Pero ¿quiénes son esas bestias? Es que cada vez que pensamos en una bestia, tenemos la idea de que se trata de un animal feroz, de un animal aguerrido, fuerte, sin piedad y muy sanguinario. Eso es una bestia en lo natural, ¿no? Cuando pensamos en un animal, en una bestia salvaje, una bestia podría ser un león, un tigre, un jaguar, esas bestias, ¿no? De la tierra. Pero ¿por qué la Biblia le llama bestias? Las bestias son animales muy feroces, animales muy complicados y que nadie se les acerque porque las bestias realmente son las que dominan el espectro. Así que, ¿por qué la Biblia hablará de dos bestias? El anticristo es una de las bestias y el falso profeta es la otra bestia. ¿Por qué se les compara con animales? Bueno, tenemos que preguntarnos si la Biblia y los escritores bíblicos, en el caso de Apocalipsis, en el caso de Daniel, están hablando de personajes que tienen características similares a una bestia en lo natural que conocemos. ¿O no? Bueno, tenemos que adentrarnos en el estudio. Durante toda la historia de la humanidad, los grandes estudiosos de la Biblia y de la historia han especulado sobre la identidad de esas dos bestias del Apocalipsis. ¿Quiénes son esas bestias? ¿Son reales o son simbólicas? ¿Son personajes o son sistemas? ¿Serían estas bestias contemporáneas de Juan cuando estaba escribiendo el Apocalipsis? ¿Será que Juan está viendo hacia el futuro o será que Juan está hablando de lo que le acontecía al mundo en ese momento cuando él escribe? ¿Será importante para los cristianos conocer la identidad de esas dos bestias apocalípticas? ¿De dónde surgen? ¿Cómo llegarán al escenario mundial? Mucha gente dice, ¿por qué estudiamos temas apocalípticos? Eso lo vamos a entender cuando lleguemos al cielo. Ahora hablemos del amor de Dios, del amor que perdona. Claro, tenemos que hablar del amor de Dios, pero tenemos que conocer la profecía, porque la profecía por algo está escrita en la Biblia. Tenemos que conocer el Apocalipsis para saber qué estamos viviendo. Y ahora estamos viviendo un momento en el cual esas dos bestias están a punto de entrar al escenario mundial. Probablemente ya nacieron, probablemente ya están con vida, ya son personas grandes. Probablemente ellos ni saben que van a ser utilizadas por Dios, digo por Dios, aunque dominadas y manejadas por el diablo, porque Dios va a cumplir su propósito, por eso digo eso. Quizá ellos ni saben que van a ser utilizadas para cumplir la profecía apocalíptica. Pero bueno, en el capítulo 12 de Apocalipsis se indica que el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, que el Señor lo reprenda, engaña al mundo entero y fue arrojado a la tierra y a sus ángeles fueron arrojados juntamente con él. Apocalipsis 12:9. Satanás, hermanos, sabe que tiene poco tiempo. Satanás sabe que el tiempo se le está acabando, ya no tiene más tiempo. Satanás sabe que pronto llegará el momento para él de estar en el lago que arde con fuego y azufre. Así que Satanás está actuando y está actuando rápidamente y aceleradamente. Tal como nos podemos dar cuenta, hay una gran degradación de la moral en este momento en la historia de la humanidad. Una gran degradación ética, una gran degradación espiritual en toda la sociedad mundial, no solamente aquí en nuestros países de Latinoamérica. Satanás está tomando el control mundial. Él, la Biblia lo tipifica como el Dios de este siglo, que el Señor lo reprenda. Pero también hay un enfriamiento generalizado de los cristianos, hermanos. Estamos viviendo tiempos en donde el cristianismo está frío. La gente piensa que con hacer conciertos de música, la gente piensa que con hacer conferencias de levantar ventas y de todo esto y de otra cosa en las iglesias, así va a haber avivamiento. La gente piensa que mientras más bailen los jóvenes en un concierto, más avivados están. No, el avivamiento solo vendrá cuando conocemos la palabra de Dios. Y hoy la iglesia está desviando su mente, quitando su mente de la palabra y está poniendo su mente en otras cosas. La iglesia está fría. El mundo está totalmente de cabeza. Hay un caos
en lo moral, en lo ético y en lo espiritual. Y se está sintiendo y está adentrándose ese caos a la iglesia. Satanás sabe que ya no le queda tiempo y por eso se está esforzando tanto por dañar a los seres humanos en la tierra. Pero saben, Satanás no está trabajando con los del mundo, porque los del mundo ya son de él. Satanás está trabajando con la iglesia, porque la iglesia quiere desbaratarla. Satanás quiere desbaratar la iglesia. Satanás no trabaja con los de afuera, Satanás trabaja con los de la iglesia. Hay que tener cuidado. El esfuerzo que Satanás está haciendo para dañar la tierra y la humanidad y la iglesia es sin precedentes. No había momento de la historia de la humanidad cuando el diablo ha trabajado tanto que en este siglo XXI. Satanás mismo se va a introducir. Obviamente todo esto va a estar permitido por Dios. Todo. Porque es profecía. Satanás mismo se va a introducir en el cuerpo de dos personajes y estos van a ser poseídos totalmente por Satanás, que el Señor lo reprenda, por todos los poderes del infierno. Van a tener poderes sobrenaturales, poderes que no son humanos. Esas dos bestias saltarán al escenario mundial prontamente. Apocalipsis 13:1 y Apocalipsis 13:11. Leamos esos dos versículos para comprender ¿de quiénes se trata? ¿Quiénes son esos personajes? Apocalipsis 13:1, Apocalipsis 13:11. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Escuchen, la primera bestia, Juan la está viendo. Primero sube del mar y tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Ok. Y en sus cuernos, en los 10 cuernos, 10 diademas. Y sobre sus cabezas, 7 cabezas, un nombre blasfemo. Apocalipsis 13:11. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. ¿Se recuerdan? La primera bestia tenía 7 cabezas, 10 cuernos. 10 diademas. La segunda bestia 2 cuernos semejantes a los de un cordero. O sea, la segunda bestia es como amable, es como afable, es como un cordero, pero hablaba como dragón, como el mismo Satanás, que el Señor lo reprenda. La primera bestia sube del mar, la segunda bestia sube de la tierra. En el capítulo 12 de Apocalipsis, el dragón, ¿se recuerdan?, perseguía a la mujer. Ya lo estudiamos en la iglesia. La mujer es un símbolo de la nación de Israel y también de la descendencia de Israel. ¿Quiénes somos? Todos los que somos seguidores de Jesucristo, tanto judíos como gentiles. Ahora, en este capítulo 13 de Apocalipsis, el Espíritu Santo por medio de Juan nos va a explicar detalladamente cómo va a llevar a cabo esta persecución en contra de Israel, el diablo, a través de estas dos bestias y en contra de los seguidores de Jesucristo. Por tanto, es necesario que prestemos mucha atención al estudio y no vamos a correr tanto porque preferimos aprender poco, pero aprender bien, ¿no? Lo que queremos es que el Espíritu Santo nos ilumine su palabra para que podamos comprender cómo llevar a cabo esta palabra y esta vida cristiana y esta vida en santidad en medio de este periodo de tribulación y de gran tribulación que se aproxima sobre la tierra. Lo primero que tenemos que comprender cuando empezamos el estudio de Apocalipsis 13 es que en esos días de la tribulación habrá un poderoso despliegue de las fuerzas, de los poderes del mismo infierno sobre todo en esta tierra. Los poderes demoníacos y diabólicos estarán pues haciendo lo que quieren del mundo. Que el Señor los reprenda. Quizá nosotros hemos relacionado la tribulación, a la gran tribulación, solamente con el anticristo, pero debemos comprender que el anticristo estará poseído por el mismo Satanás, pero tendrá a favor de él cualquier cantidad de demonios que nos podamos imaginar. Un personaje que se menciona en la época final de la historia de la humanidad es el gran dragón, esa serpiente antigua, que es el mismo Satanás, que el Señor lo reprenda. Pero ese dragón delegará su autoridad en 2 personajes, 2 bestias, la que sube del mar y la que sube de la tierra. Leamos de nuevo los versículos de estudio. Apocalipsis 13:1. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar
una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Apocalipsis 13:11. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Si nos damos cuenta, hay 2 bestias que Juan está viendo. Y estas bestias, ¿quiénes son? Bueno, ¿quiénes son esos personajes? La bestia que sube del mar es la que representará al poder político mundial. Se le conoce como el anticristo. Y la bestia que sube de la tierra es la que representará al poder religioso mundial. Se le conoce como el falso profeta. Ahí tenemos las 2 bestias. El anticristo, la que sube del mar. El anticristo, la que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y 10 diademas. Y el falso profeta, la que tenía 2 cuernos como de cordero, pero hablaba como dragón. Sube de la tierra. Lo vamos a estudiar en las siguientes clases. Vamos a dedicar una clase completa para la bestia al anticristo y otra clase completa para la bestia al falso profeta. Ahora estamos introduciendo a estas 2 bestias. La primera surge del mar. Es descrita en otras partes de la Biblia como el hijo de perdición, como el hombre de pecado, como el inicuo, y también se le conoce como el anticristo. Anticristo, ¿qué quiere decir anticristo? Impostor a Cristo, que se hace pasar por Cristo. Eso quiere decir anticristo, un impostor. La segunda bestia sube de la tierra, actúa como un primer ministro, como un ministro de publicidad, como un encargado del marketing de la primera bestia. Esta segunda bestia, el falso profeta, será el encargado de organizar una sola religión mundial. Será el encargado de que todo el mundo, en esos 3 años y medio primero de la tribulación, todo el mundo acepte la religión nueva. ¿Cuál es la religión nueva? Mezclada con sincretismo religioso, mezclada con el sincretismo. ¿Qué quiere decir sincretismo? Sincretismo quiere decir mezclar la religión con la tradición. Ok, esa segunda bestia, el falso profeta, hará un sincretismo religioso y mezclará las bases de la fe cristiana, porque obviamente tiene que simular que hay una adoración a Cristo, pero 3 años y medio después, esa adoración se volteará hacia el anticristo. ¿Ok? Y ahí es cuando surgirá el 666, la marca de la bestia. Ya lo veremos en clases posteriores. Ahora no nos vamos a meter a eso. En Apocalipsis va a realizar una descripción clara y precisa de esas 2 bestias que estamos viendo hoy. Por lo tanto, en el capítulo 13 solamente se están introduciendo para que conozcamos abiertamente quiénes son esas bestias que gobernarán el planeta. Una, políticamente, y otra, religiosamente. Es que si tú dominas la política y si tú dominas la religión, dominas todo. ¿No? Es como en el campo económico, el que domina la agricultura domina la economía, domina todo, porque es la comida. Pero el que domina la política está arriba que el que domina la agricultura, arriba del que domina las finanzas. Por lo tanto, en época del anticristo tendremos una sola moneda mundial, una sola economía, una sola religión con el falso profeta. Que el Señor los reprenda. Vamos a ver qué dice el apóstol Pablo. Hace referencia a la primera bestia. En la segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 8 al 12. Leo. Segunda Tesalonicenses 2, 8 al 12. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Pablo está indicando que esa primera bestia, anticristo, se manifestará en el mundo y será destruido por nuestro Señor cuando resplandezca en el cielo en su segunda venida. Pablo le llama aquel inicuo, el hombre de pecado. Pablo indica que esa bestia vendrá por obra del mismo Satanás, en ese texto que acabamos de leer. Vendrá con grandes poderes, claro.
Satanás es muy poderoso, que el Señor lo reprenda. Es más poderoso que cualquier ser humano, es más poderoso que todos los humanos juntos, que el Señor lo reprenda. De hecho, si el Señor no estuviera con nosotros, estaríamos en las manos de Satanás y estaríamos condenados al mismo infierno. Por eso Cristo tuvo que venir a la tierra, para morir en la cruz, para salvarnos del pecado y de la muerte. Satanás nos quiere llevar a la muerte, Cristo nos salvó de la muerte. Esa bestia, el anticristo, realizará grandes milagros, grandes prodigios. Todos los que no tienen al Espíritu Santo adentro de su corazón serán llenados con el espíritu del anticristo, que en otras palabras será el espíritu de Satanás. Que el Señor lo reprenda. Se asombrará esa gente. La gente que no tiene a Cristo en el corazón se asombrará. Abran los ojos, hermanos, atentos, mírenme acá, atentos. Hoy mucha gente con espíritu de anticristo se para en un púlpito y dice, vamos a ver cómo cae polvo de oro del techo. Y se asombran aquellos que no tienen al Espíritu Santo adentro. Aquellos que no son cristianos se asombran. Oh, está cayendo polvo de oro del techo. Miren mis manos con polvo de oro. Miren mi saco con polvo de oro. ¡Cuánta tontera! Y en los ductos del aire acondicionado está un chico echando pedacitos, retacitos de papel brillante, simulando que es oro. Y la gente se asombra. Bueno, en época del anticristo, la gente estará acostumbrada a esas tonterías. Acostumbrada a esas tonterías. Acostumbrada a esas tonterías. Y cuando el anticristo haga poder, dirá, wow, realmente es Cristo. Ellos lo van a aceptar. La mayoría de esos cristianos que no son cristianos, que solo son cristianos nominacionales, van a aceptar al anticristo porque van a decir, oh, este realmente es el Mesías, es el Cristo, miren los milagros. Cuidado, cuidado, cuidado. Versículos 12 y 13 de 2 Tesalonicenses dice que Dios les enviará a esa gente un poder engañoso. Como están acostumbrados a ver milagritos aquí, milagritos allá, que no son milagros, que son puras cosas de charlatanes, ¿verdad? Entonces Dios les enviará un poder engañoso para que crean en la mentira, dice lo que acabamos de leer, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Bueno, esto no es un juego, hermanos. Esto es una realidad. Esto está a punto de suceder. Por eso es que el mismo apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses, en la carta anterior, 1 Tesalonicenses 5:20 dice, no menospreciéis las profecías. Ojo, otra vez les pido que me vean, pero no las profecías de esos profetas charlatanes. Serás millonario, serás prosperado, arrebátalo, recíbelo, si lo declaras es tuyo. No menospreciéis las profecías bíblicas. Eso está diciendo Pablo. Por eso es que hasta la saciedad predicamos en la Iglesia Bíblica de Guatemala que estemos atentos, rechacemos las falsas profecías, rechacemos los falsos profetas, rechacemos todo lo falso. Porque si no, el diablo nos va a engañar, que el Señor lo reprenda. Nosotros no tenemos que estar engañados por el diablo. Abramos los ojos, no menospreciemos las profecías. Pero no habla Pablo de las profecías de los charlatanes. No. Tu negocio prosperará. En los siguientes 5 meses verás cómo se expande el negocio a Centroamérica. No sé qué. Esas no son profecías. Esas son ilusiones, manipulaciones para que la gente dé dinero. Profecía es bíblica. Bíblica. Esto que estamos viendo es profecía. El anticristo vendrá. El falso profeta vendrá. El mundo sufrirá. Esto es profecía. Esto es la profecía. Hermanos, esas profecías del libro de Apocalipsis están a punto de cumplirse. De hecho, ya estamos viendo muchos cumplimientos apocalípticos hoy. Por lo tanto, hermanos, hoy no es tiempo de estar perdiéndose en otras cosas. Hoy es el tiempo oportuno para estar en santidad delante del Señor. No cabe duda, hermanos, que cuando la primera bestia, el anticristo, entre al escenario mundial, engañará a millones de personas. Firmará la paz con Israel. El mundo estará en una aparente paz y tranquilidad global. Una cosa impresionante, un relax, según ellos. El mundo creerá que es alguien venido del cielo. El mundo creerá que al fin tendrán un libertador. El mundo quedará sorprendido ante las maravillas y milagros. ¡Wow! Pero cuidado, es el anticristo. Sin lugar a dudas, esa bestia se presentará como una bestia feroz, temible. No, se presentará como un líder político carismático, como un líder político de buen gusto, como un líder que hace la paz con todos. Así se presentará, no como feroz y sanguinario. En el fondo será feroz y sanguinario, pero se presentará como un líder carismático que hace la paz con todos. Pero
Ese líder, como tendrá poderes del mismo infierno, será capaz de hasta revertir el cambio climático. Será capaz de hacer cualquier cosa. Dice la Biblia que tratará de cambiar los tiempos y la ley. Hasta el calendario tratará de cambiar. Esa primera bestia, conocida como el anticristo, logrará la unidad de las naciones. Logrará poner a todos en una aparente paz. Incluso Israel firmará la paz. Pero paz no hay. No hay paz fuera de Dios. Todos los habitantes de la tierra experimentarán un tiempo de aparente paz. Pero no hay paz sin Dios. El mundo ya está cansado de tanto conflicto. El mundo está cansado de tanta fluctuación de la moneda. El mundo está cansado de tanta enfermedad, de tanta peste. Y en ese contexto la primera bestia dará soluciones. Soluciones. Un solo gobierno mundial que quite las barreras de la guerra y las diversas diferencias entre las naciones. Una sola moneda mundial que libere al mundo del estrés de la fluctuación económica. Una sola política social que incluya a todas las personas y a todos los sistemas en salud, en bienestar, en finanzas, en vivienda. Una sola religión mundial que incluya a todos los seres humanos en la misma adoración supuestamente a Cristo, pero al final será hacia el anticristo. Hoy todos sabemos que vivimos en una pequeña aldea global. Los problemas de Guatemala son problemas de todo el mundo. Un pequeño virus surgido en Wuhan, China, trajo la pandemia más reciente, el COVID-19. Un pequeño virus en un pequeño pueblo de China, una pequeña ciudad, colapsó al mundo. Es que los problemas de un lugar ahora son problemas globales. Así que necesitamos respuestas globales. Y ahí el anticristo será el que salte. Bueno, la segunda bestia. La primera subía del mar, la segunda de la tierra. Esa segunda bestia será como el primer ministro, como el encargado del marketing, de la publicidad. No, será un chico que dice que tiene 2 cuernos como de cordero. O sea, algo que la gente dirá, qué fantástico, wow, yo quiero estar en esa religión, qué fantástico. Hay una religión ya en el mundo donde todos los líderes mundiales llegan. No la voy a mencionar acá por cuestiones de grabación de la clase, pero hay una religión ya mundial donde llegan líderes de todo el mundo, líderes políticos, y le besan las manos a los líderes de esa religión. Y se inclinan y están con ellos y se toman fotografías. Y cualquier convención económica mundial que se lleva a cabo, buscan a esos líderes mundiales de esa religión. Oh, ojo, cuidado, ojo, cuidado. La Biblia lo describe como el falso profeta. Apocalipsis 16:13. Vi salir de la boca del dragón, Satanás, y de la boca de la bestia, el anticristo, y de la boca del falso profeta, ahí está el nombre, 3 espíritus inmundos a manera de ranas. ¿Se dan cuenta? Apocalipsis 16:13 describe a estos 3 personajes diabólicos. Primero, vi salir de la boca del dragón. El dragón es Satanás. Después de la boca de la bestia, el anticristo. Después de la boca del falso profeta, la segunda bestia. ¿Qué vio salir Juan? 3 espíritus inmundos a manera de ranas, o sea, totalmente endemoniados. Las ranas en la Biblia significan poder de los demonios. Miremos Apocalipsis 19:20. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta. Miren, ahí están los 3 entes otra vez. La bestia fue apresada y con ella el falso profeta. Ahí está el anticristo y el falso profeta, que había hecho delante de ellas las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos 2, ¿quiénes 2? La bestia y el falso profeta, fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Estimados hermanos, en las siguientes clases estaremos viendo realmente más a profundidad cada una de estas 2 bestias. Estaremos viendo detalles, qué significa el mar, qué significa el poder político mundial, qué significa una sola economía. Estaremos viendo en la siguiente clase, posterior a la de la semana que viene, dentro de 15 días, la religión mundial, la única religión, por qué sube de la tierra la segunda bestia, por qué se llama el falso profeta, etc. Así que en la siguiente clase, prepárense, estudiaremos de dónde surgirá el anticristo, la bestia que sube del mar. Hermanos, Dios tiene grandes cosas para nosotros. Pablo dijo, no menospreciéis las profecías. Estas son profecías. Si nosotros no estudiamos en la iglesia de Jesucristo las profecías, ¿qué vamos a estudiar? Si todo el tiempo estamos predicando
un mensaje light, la gente no va a entender y la gente va a creer que lo que hoy se cree que es evangelio es el evangelio y no es. Falsos milagros, falsos profetas, falsas profecías, falsos todos hoy, en muchas situaciones. Pero gracias a Dios, habemos muchos que pertenecemos a la iglesia salvada y redimida por el Señor Jesucristo. Así que voy a abrir el micrófono para que nuestros queridos maestros que nos han apoyado en estas clases, los hermanos Jordán, hermano Abel Guerra, nos cuenten un poquito más y luego preguntas y respuestas. Hermano Abel Guerra, empezamos con usted. Muchísimas gracias, hermano Pastor Andri. Respecto a lo que estamos estudiando de las dos bestias, la primera bestia sube del mar, como ya el Pastor Andri lo explicó, y la segunda bestia sube de la tierra. Hablemos de la primera. La primera bestia que subirá del mar, dice Apocalipsis 13:1, que tendrá 7 cabezas y 10 cuernos. Será un rey o gobernante político que gobernará al mundo por medio de una alianza de 10 reyes. Eso significan los 10 cuernos. La alianza de 10 reyes se formará primero y después aparecerá la bestia como un cuerno pequeño, así como lo vio Daniel en su visión en Daniel 7:24. Este cuerno pequeño, o sea, aparecerá como pequeño primero, y dice Daniel 7:24 que después a 3 reyes de los 10 derribará. Entonces, este cuerno pequeño tendrá el espíritu del dragón, por eso rápido se convertirá en el líder de los 10 reinos que serán los que dirigirán al mundo. Esa alianza de 10 naciones, hoy no vamos a estudiar de dónde surgirá, ¿verdad? Pero como estamos estudiando de la primera bestia y que tiene 10 cuernos, a eso se refiere. Y va a ser algo similar a como ahora en el mundo hay varias alianzas de naciones, que son naciones independientes, pero tienen ciertas alianzas, como sucede actualmente, por ejemplo, con el G7, que es el grupo de las 7 naciones más industrializadas del mundo. Se reúnen cada año para discutir los problemas del mundo. Por ejemplo, algo similar, no que necesariamente ellos van a hacer, porque ellos son 7 y la bestia va a tener un grupo de 10. Por lo tanto, no es lo mismo, pero es algo similar. Y también en Apocalipsis 13:5 y 13:7 habla que a esta bestia se le permitirá actuar por 42 meses, o sea, 3 años y medio. O sea, Dios le permitirá, o sea, Dios como soberano siempre tendrá el control, porque solo le permitirán actuar y podrá hacer todo lo que Dios permita. 42 meses. Apocalipsis 13:7 dice, esa es la parte que también en esta oportunidad yo sí quiero enfatizar. Dice Apocalipsis 13:7, hará guerra contra los santos y los vencerá. Wow. Daniel 7:25, Daniel 7:24 y 25 también habla de lo mismo que Apocalipsis está diciendo. Leámoslo, Daniel 7:24 y 25. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente a los primeros, y a 3 reyes derribará. Este será el anticristo, el que se levantará después. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Y dice, y serán entregados en su mano, o sea, los santos del Altísimo, ¿verdad? Hasta tiempo y tiempos y medio tiempo, dice Daniel, o sea, 3 años y medio. O sea, un tiempo es un año, 2 tiempos, 2 años, y medio tiempo, medio año, 3 años y medio. Lo mismo que dice Apocalipsis 13:5 y Apocalipsis 13:7, se le permitirá actuar 42 meses y a los santos del Altísimo quebrantará. Entonces yo me pregunto, ¿y quiénes son estos santos? Es bien importante porque estamos para estudiar la palabra del Señor, ¿verdad? Definitivamente tienen que ser personas que tienen el testimonio de Jesucristo, tal y como lo dice Apocalipsis 12, ¿verdad? Que Apocalipsis 12 habla de lo mismo, de que dice que el dragón perseguirá a la mujer y luego perseguirá a los
al resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Por lo tanto, serán cristianos. Es un punto importante porque como siempre nos preguntamos, ¿verdad? ¿Y la iglesia dónde estará en ese tiempo? Pues acá tenemos versículos bien importantes que tenemos que meditar, ¿verdad? Porque lo dice tanto Apocalipsis y lo dice Daniel. Tenemos dos citas bíblicas bien fundamentales en este sentido. Eh, y vamos a hablar un poco de esto, de por qué nosotros como cristianos no deberíamos preocuparnos por eso si así fuera. ¿Por qué razón? Porque en Romanos 8, 16 al 18 dice la palabra del Señor. El Espíritu mismo, Romanos 8, 16 al 18 estoy leyendo. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pero hay una condición. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Esto es lo mismo que Jesucristo les dijo a los hermanos Juan y Jacobo, cuando le dijeron ellos a Jesucristo que querían sentarse uno a su derecha y el otro a su izquierda. Jesucristo les dijo, según Mateo 20, 22, no sabéis lo que pedís. ¿Pueden acaso beber del vaso que yo he de beber? Y ellos le respondieron, sí podemos. ¿Pero de qué vaso hablaba Jesucristo? Jesucristo, según Mateo 26, 39, dice que se refería a lo que él iba a padecer en la cruz. Por eso Jesucristo dijo en Mateo 26, 39, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero hágase tu voluntad y no la mía. En otras palabras, es como que nosotros digamos, Señor, nosotros como iglesia de Jesucristo podríamos decir lo mismo, como le dijeron Juan y Jacobo, queremos estar contigo, Señor, en tu reino. Y Jesucristo nos dice, ¿pueden beber la copa que yo beberé? Y entonces deberíamos de decir, como dijo Jesucristo, Señor, yo no quisiera pasar esas tribulaciones, ¿verdad? Como dijo Jesucristo, si es posible, pase de mí esta copa, pero hágase tu voluntad y no la mía. Si es necesario que la iglesia pase tribulaciones, si el Espíritu Santo está con nosotros, la fortaleza del Señor está con nosotros, no deberíamos preocuparnos porque ya leímos según Romanos 8, 16 al 18, que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, pero para hacer eso tiene que haber una condición, debemos padecer juntamente con Él, debemos estar preparados, no suave decir, qué fácil, o sea, yo en lo personal, sinceramente les digo, yo en lo personal le digo, Señor, ayúdame, y mejor fuera si nosotros como cristianos no pasamos la gran tribulación y pidámoslo, ¿verdad? Sería buenísimo. De repente Dios nos lleva antes, ¿verdad? Nos morimos antes y no pasamos eso. Pero si al caso la iglesia que tenga que pasar por alguna razón esas circunstancias, tampoco debería preocuparse si es que estamos bien agarrados del Señor, ¿verdad? Eh, Ahora, enfocándonos en la segunda bestia, tal y como se leyó en Apocalipsis 13, dice que tendrá dos cuernos parecidos a los de un cordero. ¿Por qué parecidos a los de un cordero? Porque el cordero es manso, o sea, pero es para aparentar paz, ¿verdad? Por eso dice parecidos a los de un cordero, pero habla como dragón, o sea, va a ser un líder religioso falso. Con dos cuernos, en mi opinión, es porque va a representar a dos religiones grandes, ¿verdad? Las va a unir, no sé cómo. Entonces, ¿y por qué se mencionan dos bestias? La de dos cuernos que parece como cordero, porque esta bestia es la que va a ayudar al anticristo, a la primera bestia, para que la adoren, ¿verdad? Similar, ¿por qué? Porque el anticristo siempre, por eso es tratando de imitar a Jesucristo. ¿Y cómo vino Jesucristo a este mundo? Vino Juan el Bautista predicando primero y diciendo, el que viene tras mí, él es mayor que yo. De él yo no soy digno ni de desatar encorvado la correa de sus zapatos, dijo Juan el Bautista. O sea, Juan el Bautista venía anunciando la venida de uno mayor que él, que era Jesucristo.
Pero como el diablo es imitador, que el Señor lo reprenda, también tratará de imitarlo. Por eso es que aparecen dos bestias. El que tiene dos cuernos como cordero, el líder religioso, y luego la verdadera bestia, la número uno, es el anticristo. Entonces, que el Señor nos ayude. Y hablando de Juan el Bautista, con esto termino. Juan el Bautista, el mismo Jesucristo dijo, de los nacidos de mujer, no ha nacido uno ni nacerá otro mayor que Juan el Bautista. Pero ese texto tan hermoso que es, que yo en una oportunidad le decía a mi familia, vean todo lo que dice ese texto de Juan el Bautista, pero Juan el Bautista tuvo que padecer. Herodes lo decapitó, ¿verdad? Entonces, que el Señor nos ayude a estar preparados a todo, hermanos, a todo, en el nombre de Jesús. El Espíritu Santo esté con ustedes. Amén. Amén, hermano Abel. Qué exposición más linda la de hermano Abel Guerra. Gracias, hermano. Qué claridad de maestro, ¿no? Es hermano Abel Guerra. Y todos los versículos que leyó apasionantes y todos claros. ¿Cuál es la premisa de teología? Los versículos oscuros de la Biblia se interpretan a la luz de los pasajes claros. Esa es la premisa. Claramente está detallando la palabra del Señor que pasaremos por tribulación. Jesucristo dijo, si es posible, pasa de mí esta copa sin que yo la beba. Y Dios no le respondió. ¿Cómo se traduce teológicamente ese versículo? Se traduce, si es posible que tú salves a la humanidad de otra manera sin que yo vaya a la cruz. Eso quería decir Jesús. Pero no hagas mi voluntad, sino la tuya. Wow. Y Dios no tenía otra manera, no quería otra manera. Él quería la cruz. Wow. Hermanos Jordán, adelante. Gracias, hermanos. Buenas noches, hermanos. Les voy a dar lectura a un poema que tiene unas figuras, unas imágenes que evocan a estas dos bestias del Apocalipsis. Y pues aquí nos da ejemplos acerca del poder opresivo y la esperanza de redención. Jesús. Entonces dice así: las dos bestias se acercan en un mar tumultuoso, de las cuales surgió una bestia sin igual, con 7 cabezas, 10 cuernos, un poder sin par. Sus coronas resplandecían en los cuernos afilados, y su forma mezcla temible de león, oso y leopardo. Era un gigante de la noche en la sombra del temor, un imperio opresivo con fuerza y gran rigor. Durante tiempos de tribulación extendió su mano cruel, persiguiendo a los justos bajo un yugo infernal. De la tierra emergió otra figura, en apariencia sutil, con cuernos de cordero, pero una voz de dragón febril. Era el eco del poder, el artífice de la ilusión, que obligaba a la adoración y a la marca en la piel sin redención. Su misión era clara: bajo el brillo de su fe, manipular a las masas en un juego de poder. Cada transacción y gesto un sello de sumisión en un sistema sin piedad donde no había redención. Así se tejen las visiones, un tapiz de desesperanza, donde las bestias dominan y la opresión avanza. Pero en las sombras del caos se esconde la verdad de un mundo que clama por justicia y libertad. Ya. Amén. Descripción total en el poema, ¿no? De las dos bestias, ¿no? Gracias, hermanos. Dios los bendiga. Resumiendo lo que el hermano Andy nos exponía y lo que nos exponía el hermano Abel Guerra, lo que pasa que la primera bestia va a ser una situación política, la segunda es una situación religiosa. Entonces, analizando todo esto, podemos ver que también nos vamos a la historia, nos vamos a la Biblia plasmada, donde nos habla que en Génesis 3:14 le dice cuando el Señor maldijo a la serpiente, le habla de lo que es del polvo de la tierra comerás. Pero cuando empezamos a analizar todo, de por qué una serpiente va a comer del polvo, si el polvo ya es algo que no tiene alimento, solo son minerales ya sin mayor nutrición.
Y entonces nos podemos ver que eso fue la primera religión que se dio sobre la faz de la tierra. La primera religión sobre la faz de la tierra fue la presentación que se hizo por medio de Caín, que quiso hacer su voluntad y darle a Dios, no como él había decretado, sino como que él quiso presentarlo. Y entonces en su situación tremenda, de su desengaño, posiblemente no ser aceptado lo que él tenía ante Dios, mató a Abel. Entonces todo ese proceso, podemos ver que entonces de ahí la humanidad es el polvo de la tierra, que es lo que actualmente de él se va a saciar y se está saciando del polvo de la tierra, porque del polvo de la tierra fue formado el hombre. Entonces es parte del proceso que se tiene. Y ahí es cuando podemos ver la segunda bestia, pero la primer bestia es la situación política. Entonces podemos ver también enmarcado en lo que el primer rebelde que hubo en la historia, para lo que es que venía y agarraba su arco hacia el cielo y venía y se oponía a Dios, que era Nimrod. Entonces ese era el poder político que quiso unificar a lo que es la tierra, porque el Señor le había mandado que fructificar y esparcido sobre la tierra. Pero lo que hizo él, los unificó en un lugar y el Señor vino y los confundió con las lenguas para que el pueblo no se entendiera entre ellos mismos y se fuera dividido. Pero aquí es cuando nosotros podemos ver claramente de lo que se está manejando el poder político. Es una situación tremendamente satánica, hermanos. Todo lo que se está dando actualmente es para conjugar el poder en solo una persona y por medio de esa persona darle el dominio del mundo para que sea controlado y al mismo tiempo él va a ser el salvador porque va a detener de la noche a la mañana todas las guerras, va a detener lo que es la hambruna y va a ser una situación en la cual va a ser engañado la tierra. Y posteriormente lo que es la segunda bestia es cuando ella enmarca lo que es la adoración hacia ese primer personaje. Entonces nosotros podemos ver que realmente van conjugados. La primera y la segunda bestia van amarrados porque cada uno va a ceder en situaciones diferentes, pero como decía hermano, a ver, ¿cómo se va a realizar esa unión de la religión? Ecumenismo. Sí. Donde se va a unir todas las religiones del mundo y se va a decir que se adore solo a un individuo que no es Dios y va a ser engañado. Entonces tenemos que tener muy, muy claro y muy conciso que nosotros tenemos que tener cuidado del movimiento actual que se está dando alrededor de todo el mundo, porque a eso nos están enmarcando y lastimosamente en muchas iglesias no se está predicando el evangelio de verdad, que es la salvación en Cristo Jesús, Señor nuestro, y se está desembocando en lo que es el espíritu del anticristo, con el engaño y la mentira, y posteriormente eso va a llevar a la apostasía generalizada de todos los cristianos que se van a apartar, y realmente como no habían nacido de nuevo, van a ser marcados y sellados para poder seguir con vida y poder tener la alimentación y tener todos los privilegios que lo que da el estar del lado de las tinieblas. Gracias, hermano. Dios los bendiga. Amén, hermanos. Gracias, hermanos. Qué bonito verlos juntos, hermana Karina, hermano Ernesto. Ya no los divide el famoso Tecate en México, sino que están juntos en Guatemala. Bienvenida, hermana Karina. Qué Gracias, bueno pastor. por estos días tenerla. Hermano Sandy Rodríguez, desde la tierra del Caribe en Cuba, pero aquí en Guatemala radicando. Hermano Sandy, ¿tiene algunas palabras en relación a estas dos bestias? Y luego abrimos el micrófono si alguien tiene alguna pregunta. Pero miren, antes de que hable el hermano Sandy, quería decirles esto como anotación final. Miren, hermano Ernesto ha dicho algo increíble. Yo no lo había pensado, lo pensé ahorita cuando estaba escuchándolo. El Espíritu Santo nos ilumina cada vez que hablamos de su palabra, ¿no? Hermano Ernesto decía, hermano Abel empezó diciendo, dos cuernos del falso profeta significan, según la postura de hermano Abel, dos religiones, las mayoritarias religiones mundiales. ¿Cuáles son? Bueno, ya sabemos, ¿no? ¿Cuáles son religiones mayoritarias mundiales? El Islam y el cristianismo. Ok, hermano Ernesto decía, ¿cómo se va a unir? A través del ecumenismo.
Hoy hay mucho ecumenismo que se está dando para unir al cristianismo católico, el cristianismo evangélico, todo el cristianismo, hay ecumenismo para unirlo, ¿no? Tratando de unir ese primer cuerno. Pero ¿cómo está entrando el sincretismo religioso a la iglesia? Eso se me alumbró cuando escuchaba a hermano Ernesto. El ecumenismo entra tratando de unir al cristianismo, católicos, evangélicos, todas las ramas del cristianismo, tratando de unirlos primero. Pero el sincretismo religioso está entrando a la iglesia también como un símbolo del ecumenismo. El reggaetón pegó en el mundo, traigámoslo a la iglesia, mezclémoslo. Mezclemos al mundo con la iglesia. Pegó el bailecito aquel que hacía así, cuando el cantante se bajaba el pantalón y hacían esto y caía polvo de oro. Traigámoslo a la iglesia. Cuidado, cuidado. Así es como va a ser la mezcla de religiones. Hermano Sandy, adelante. Dios los bendiga, mis hermanos, esta noche. Amén. A modo de resumen rápido, es prácticamente casi todo lo que ustedes han hablado, ha sido todo muy minucioso y muy buena enseñanza he recibido de parte de los hermanos. A modo de resumen rápido, en el capítulo 12 hay también una señal. Bueno, estoy retomando de nuevo el capítulo 12 del Apocalipsis. Dos figuras, un dragón de 7 cabezas y 10 cuernos, una mujer vestida de sol con 2 estrellas que sobre su cabeza. El dragón es el diablo, obviamente, y la mujer es el pueblo de Israel que iba a dar a luz, y la persecución que desataba el dragón contra la descendencia de la mujer, de todos los que guardaban sus mandamientos y tenían el testimonio de Jesús. Muy bien, hasta ahí. En el capítulo 13, el apóstol Juan, en el ámbito espiritual, nos describe un monstruo, pero aquí, en la tierra, las personas no la van a ver así, sino que debe de ser alguien muy admirado, espléndido para las personas, pero en el sentido espiritual, un monstruo que nadie conoce. En otras palabras, la humanidad en estos momentos se encuentra casi preparada para recibir el anticristo. En la historia de la humanidad, que a modo a lo bueno lo llamamos malo y a lo malo lo llamamos bueno, es nefasto. Actualmente ya Satanás se ha encargado de ir con su pan macabro junto a todo su principado, que el Señor los reprenda. A modo espiritual, ha afectado a la tierra con la inmoralidad, toda la ambición del hombre, todos los pecados que se ha cometido aquí. Actualmente ya la tierra está prácticamente descoronada, sinceramente, y es un plan muy satánico. Lo otro que había notado, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, del versículo 7. Perdón, capítulo 2, versículos 3 y 4. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Qué es la apostasía? Ahora la explico. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Qué es apostasía? Es el descarriamiento y la desviación de un montón de cristianos. Apostatar de la fe, que es que tú sigas, que tú pierdas tu fe cristiana, ¿entiendes? Que tú te alejes de Dios completamente. Eso es lo que va a pasar ante el mismo anticristo, ¿entiendes? ¿Qué pasa, pastor? Rápido. Actualmente en las iglesias, en Cuba he participado en muchas iglesias, y en iglesia evangélica, en iglesia pentecostal incluso, y se predica poco arrepentimiento, pero no se predica de quién es Dios. Y actualmente eso es responsabilidad de los pastores y de los líderes, el predicar quién es Dios, porque nosotros en nuestros corazones, en nuestra mente, adoramos un Dios que quizás ni conozcamos, porque no conocemos ni los atributos de Dios, ni sus decretos, nada conocemos de él. Entonces eso tiende a hacernos un Dios idólatra, ¿tienen? Entonces no nos fortalecemos espiritualmente. Entonces hay que predicar lo que es los atributos de Dios, los decretos, quién es Dios realmente. Como usted decía, muchas alabanzas
mucho todo, pero no conocemos quién es Dios. Y muchas personas, sí, muchos líderes sí estudian teología, hermenéutica, homilética, escatología, que ahora estamos estudiando, pero muchos hermanos simplemente van a la iglesia a escuchar la palabra. Y si los pastores y los líderes no platican de quién es Dios, a quién que nos preocupamos, de quién es el verdadero Dios que estamos orando, simplemente nos vamos a descarriar, muchos, y vamos a fracasar y cualquier viento que pase, nos vamos a desviar, simplemente así, porque no tenemos firmeza y convicción de quién es el Dios que adoramos. Algo así, quería hablar rápido porque sinceramente ustedes lo platicaron todo realmente. Gracias. Gracias, hermano Sandy. Es increíble lo que ha dicho hermano Sandy. Muchas gracias. Hermanos, miren, qué impresionante. Tenemos que predicar a Dios. Tenemos que enseñar quién es Dios en la iglesia, ¿verdad? Porque no se predica de los atributos de Dios, de los decretos de Dios, ni quién es Dios, ni quién es el Señor Jesucristo, ni quién es el Espíritu Santo. Entonces, como no se predica de eso, la gente se imagina cada uno a su Dios, ¿no? Entonces, si yo pregunto aquí en este grupo, que vemos más de 100 personas, y luego en las redes sociales, que se va a subir a millones de personas, para ti, ¿quién es Dios? ¿Qué contestaríamos? Dios es el que salva mis finanzas, Dios es el que me sana, Dios es el que esto, Dios es el que aquello. Pero, ¿cuáles son los atributos de Dios? ¿Cuáles son esos decretos de Dios? Ahora, hermanos, me pareció genial. Yo creo que en esta semana el hermano Sandy puso en sus redes sociales algo que me pareció genial. Y se los voy a tratar de recordar, porque no sé cómo era. Pero nosotros, los pastores, y en este caso todos nosotros que somos estudiantes de escatología y somos los líderes de la iglesia, somos como los mineros, decía lo que puso hermano Sandy. Somos como los mineros que bajan a la mina, bajan hasta la mina, hasta abajo, para extraer los mejores diamantes, ¿no? Y suben y ahí llevan el diamante. No toda la iglesia puede entrar a la mina. Solo nosotros los estudiantes de la teología, de la escatología, de la Biblia, del Señor. Entonces, ¿cuál es la tarea de un pastor? Decía el hermano Sandy. Entrar a la mina, sacar esos diamantes y darlos a conocer al pueblo. Porque no todo el pueblo va a entrar a la mina por diferentes circunstancias. Pero nosotros, los que somos líderes, tenemos que entrar a la mina y descubrir los diamantes de la Biblia. Hermano José Luis, y con usted terminamos. Adelante, querido. Pastor, una pregunta. ¿El ecumenismo es la unión de todas las religiones? Ecumenismo quiere decir unir dos conceptos religiosos en uno. No necesariamente todas, sino con dos que se unan ya es ecumenismo, ¿no? Ecumenismo. Hay iglesias hoy que ya son ecuménicas, ¿no? Que aceptan ambos. Y cuando se une la tradición con la religión, se llama sincretismo. Y cuando se une una religión con otra religión, ecumenismo. ¿Ok? Oremos unos por otros y nos vemos el domingo en la IBG. Padre bendito, gracias por esta clase que nos has permitido tener aquí a través de la comunicación virtual. Qué bendición este grupo de hermanos, qué bendición estas clases. Yo no quisiera terminarlas, yo quisiera siempre seguir estudiando la palabra. Gracias, Señor, porque como predicábamos el domingo, el que guarda la palabra tiene salvación. Wow, gracias, Señor. Escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas está la vida eterna y ellas dan testimonio de mí. Wow, gracias, Señor. Gracias porque nos permites escudriñar. Y como aquellos mineros que bajan a la mina a buscar esos diamantes, hoy estamos encontrando estos diamantes bíblicos para ponerlos a la luz pública. Acércate a Dios y Él se acercará a ti. Te invitamos a conectarte con la palabra de Dios todos los días, a través de este canal, en esta red social. Si vives en Guatemala, te esperamos en nuestras reuniones semanales. Iglesia Bíblica de Guatemala. Predicamos la verdad de las Escrituras.